Listo, entonces vamos a dar por iniciada la sesión. Ok, de Chiclayo, Lima. Bienvenidos a todos a esta sesión. Un momento, por favor. Listo, estimados participantes, vamos a dar por iniciada la sesión Fundamentos de Derecho Laboral y la Contratación. Primer tema, el primer módulo del día de hoy. El objetivo general del módulo número 1, comprender los fundamentos del derecho laboral peruano y su aplicación en la gestión de recursos humanos, reconociendo su evolución histórica, principios rectores, estructura normativa y el rol del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para garantizar relaciones laborales justas, equitativas y alineadas al marco legal vigente. Asimismo, conocer las distintas modalidades de contratación laboral. El temario que vamos a ver el día de hoy es el concepto y evolución del derecho laboral en el Perú, principios fundamentales del derecho laboral, jerarquía normativa laboral en el Perú, rol del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contratos de trabajo, elementos esenciales, las modalidades de contratación a plazo indeterminado, plazo fijo y de naturaleza específica. Estimados participantes, a todos ustedes, por favor, si tienen alguna consulta, pueden escribir en el chat. A través del chat pueden participar. Mientras más consultas hay, es mejor porque se van a profundizar más los temas. No hay pregunta errada, siempre todas las preguntas contribuyen a que se entiendan mejor los temas. Nicole está conectada desde Arequipa, Angélica desde Chiclayo, Yuri desde Lima, Miguel está conectado desde Bagua. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar la sesión con una pregunta introductoria y motivadora. ¿Qué entienden por legislación laboral, estimados participantes? ¿Qué entienden por legislación laboral? Por favor, si es que alguien pudiese participar, por favor. ¿Sí? Al final, este curso tiene un examen, ¿sí? Un examen que tienen que rendir pero para quienes participen tienen algunos puntos adicionales. A ver, por favor, estimados participantes, ¿qué entienden por legislación laboral? Vamos a dar 30 segundos para respuestas, por favor. Ok, legislación laboral es el conjunto de normas que van a regular las relaciones entre los empleadores y trabajadores. Así es, correcto. Entonces, la legislación laboral a lo largo de la historia ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, eh, en sus inicios, ¿no? Donde no habían derechos laborales, luego surgen las masas de trabajadores, las organizaciones, pero que lo vamos a ver en breve. La norma laboral es una norma que se caracteriza por ser tuitiva, ¿no? Que nace con el objeto de proteger los derechos laborales de los trabajadores. Vamos a ver el comentario de Sol, nos dice, legislación laboral son las normas a los cuales las empresas deben respetar al realizar la contratación. Así, la norma laboral, la legislación laboral busca regular las relaciones, ¿no? Entre empleadores y trabajadores, va a establecer las obligaciones y derechos de ambas partes. ¿Sí? Vamos a avanzar con la parte conceptual, estimados participantes. Concepto de derecho laboral. El concepto de legislación laboral es una rama del derecho que consiste en un marco legal amplio cuyo objeto abarca los tópicos inherentes a los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores. Por legislación laboral en el Perú entendemos al conjunto de leyes y normas reguladoras de las relaciones de trabajo. Se indican dos ramas muy definidas, el derecho individual, ¿no? Que ve al trabajador de forma unitaria, y el derecho laboral colectivo, que es en grupo, por ejemplo, a través de los sindicatos.
La legislación laboral se caracteriza por ser protectora, intuitiva, siempre busca proteger los derechos del trabajador, considerando que, o presume la norma laboral que dentro de la relación laboral siempre el trabajador es la parte más vulnerable, ¿no? Versus o respecto a la empresa. Luego tenemos la regulación, regula condiciones de trabajo, por ejemplo, va a establecer las condiciones laborales, ¿no? Como salario, jornada, seguridad. La resolución, gracias a la legislación laboral, cada vez que hay un conflicto laboral en una empresa, se va hasta SUNAFIL, de ser el caso, o al Poder Judicial en materia laboral, y quienes son los encargados de administrar la justicia van a regirse por las normas laborales, ¿sí? Por la norma laboral, por las casaciones, de pronto la jurisprudencia existente también. El derecho laboral no es un freno a la producción, es un marco que permite relaciones laborales sostenibles y justas. No, la legislación laboral no se ha hecho para sancionar a las empresas, para frenar la producción, no, no, todo lo contrario. Más bien se ha hecho para velar por que los derechos y obligaciones de ambas partes se respeten, haciendo una relación más sana, más saludable, más equilibrada, justa, y que esto pues va a tener impacto en la productividad de las empresas. Una empresa que tiene personal que está, por ejemplo, insatisfecho, que no se siente bien consigo mismo trabajando en la empresa, entonces lo que va a ocurrir es que no van a tener el mejor nivel de productividad, ¿sí? Estimados participantes, si hubiese hasta aquí alguna consulta sobre el concepto de legislación laboral, por favor, pueden utilizar el chat. Ok, por favor, sus manitos para saber que están ahí presentes, estimados participantes. Alison, puede escribir su comentario, su consulta en el chat, por favor. Vamos a avanzar. Se caracteriza por ser dinámica, porque está en constante cambio. Las leyes, recuerden, estimados participantes, que siempre van a estar en constante cambio, en constante evolución, ¿no? Siempre se están actualizando, por ahí derogando de pronto algún artículo, cambiando, ¿no? Entonces, es social, ¿no? Porque goza también de aceptación en este caso, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco se hablaba sobre el cambio en la modalidad del pago de la CTS y la gratificación, que se pagan de forma semestral, ¿no? La CTS en este caso va a una cuenta que el trabajador no puede tocar hasta el momento que es desvinculado, ¿no? Y la gratificación que se paga en julio y diciembre. Entonces hay una propuesta que estos montos se paguen de forma mensual, prorrateados en la remuneración, y muchos peruanos, por ejemplo, no están de acuerdo, porque ya hay una costumbre, ¿no? Entonces, las leyes laborales actuales gozan de aceptación social. Es protectora porque presume que el trabajador es la parte más vulnerable, siempre trata de protegerlo. Específico, ¿no? Porque si se dan cuenta, cada ley, porque hay varias normas que regulan la legislación laboral, cada ley tiene su reglamento y en el reglamento te indica con mucha precisión cada caso. Por ejemplo, si es que alguien abandona trabajo, ¿a partir de cuántos días, no? Si un trabajador faltó más de 3 días consecutivos, abandono de trabajo, ¿quién lo dice? La norma. ¿Y qué dice el reglamento? Te da todo el proceso. Te dice que tienes que hacer una investigación previa, que tienes que enviarle una carta de preaviso, notificarlo notarialmente, y ya cuando haya notificado la carta, tienes 6 días para esperar su respuesta y al día 7 recién lo puedes despedir. Las empresas no están dudando en qué hacer con respecto a determinados casos laborales, porque está la legislación laboral. En materia de derecho laboral se pueden distinguir las dos ramas que hemos mencionado. La individual es la parte del derecho laboral que se ocupa de los derechos y deberes de los trabajadores, en particular, por ejemplo, las licencias, la jornada de trabajo, sueldos y gratificaciones. En lo colectivo, hace referencia, por ejemplo, los sindicatos que se pueden organizar, por ejemplo, dentro de una organización, también a través de gremios, profesiones, ¿no? Determinados rubros.
Esta área del derecho laboral se involucra en cuestiones de la tutela de los derechos sindicales de los trabajadores. Es decir, se aborda al trabajador como colectivo o grupo. Por consiguiente, en los estatutos de los trabajadores se consignarán las obligaciones de las partes en la relación de trabajo, así como los deberes del Estado, ¿no? Los sindicatos, recuerden que, es importante precisar que los sindicatos siempre tienen un pliego de reclamos, ¿no? Y este pliego de reclamos siempre busca establecer mejores condiciones laborales para los integrantes o agremiados al sindicato. Sobre el tema del derecho laboral, ¿no? Para que se configure una relación laboral, por ejemplo, tiene que haber manifestación de la voluntad. Nadie está obligado a trabajar para una empresa y una empresa no está obligada a contratar a ninguna persona. Tiene que ser voluntario. Las empresas harán su proceso de reclutamiento, selección, y van a exponer sus condiciones que ofrecen y los trabajadores escuchan, aceptan, firman un contrato. Todo es voluntario, ¿sí? Debe ser de forma libre y autónoma. Luego tenemos la remuneración. Entiéndase por remuneración aquel pago que va a percibir el trabajador por la prestación de sus servicios. Y que este tiene que ser o tener frecuencia, ¿no? Puede ser frecuencia mensual, tiene que estar en la planilla de pago, ¿no? Tiene que estar en los sistemas de planilla de la empresa. La prohibición del trabajo de menores. En este caso está prohibido el trabajo infantil, está prohibido el trabajo de niños. Sin embargo, en el Perú hay una excepción con respecto a los adolescentes. A partir de entre los 14 y 17 años pueden laborar con el permiso de sus padres y enviando la documentación requerida al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y luego ya pueden empezar a laborar, pero con una condición. Hay una condición, que no sea en trabajos considerados de alto riesgo o peligrosos. Por ejemplo, no podrían trabajar manipulando explosivos o en una mina, ¿no? Donde hay alto riesgo. La no discriminación. Se deben respetar los derechos laborales sin discriminación por sexo, raza, credo, condición social, entre otros. Los ambientes de trabajo, estimados participantes, deben ser un ambiente de unión, de trabajo en equipo, de aprendizaje sobre todo. En los centros laborales vamos a encontrar compañeros de trabajo de distintas zonas del país, con distintas idiosincrasias, costumbres, ¿no? Entonces, lo importante es tratar de aprender de los otros, compartir conocimientos, compartir costumbres, compartir la cultura también, aprender. La no discriminación, ¿no? Tiene que formar parte definitivamente de la cultura organizacional, ¿no? Que es la personalidad de la empresa, ¿no? Tiene que ser algo constante, ¿no? Y no solo debe ser por cumplir con la norma, no, sino debe ser porque ese lado humano nos convoca a tratarnos por igual, con respeto, con valores. Luego tenemos la jornada laboral, ¿no? Con respecto a la jornada laboral, sabemos que en el Perú es de 48 horas a la semana, 8 horas diarias. Si usted, por ejemplo, trabaja más de 8 horas hoy y conversa con el empleador, llegan a un mutuo acuerdo y el día de mañana le compensan, no hay problema. Si hoy trabajo 10 horas y mañana trabaja 6, le compensan las 2 horas. No habría ningún pago adicional. Sin embargo, si no le compensan, se configuraría hora extra. A partir de la hora 9 es hora extra. Y la hora extra se paga las 2 primeras en razón a 25% y a partir de la tercera hora 35%. Y el cálculo es por cada día, ¿sí? ¿Quiénes están exonerados, por ejemplo, en la jornada máxima legal? Quienes tienen el cargo de trabajadores de dirección, por ejemplo. Dirección son aquellos que tienen bastante responsabilidad dentro de la organización y de quienes depende el buen funcionamiento del negocio. Por ejemplo, un gerente zonal, un administrador de determinada sede. Luego tenemos a los trabajadores sin fiscalización inmediata. Aquellos que trabajan fuera del centro de labores también están exonerados de la jornada máxima, es decir, ellos no registran asistencia, pueden trabajar o estar a disponibilidad de la empresa más de 48 horas a la semana. Los que brindan servicios de espera,
de vigilia, intermitencia también. Luego tenemos la seguridad. En materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, en el Perú se ha desarrollado la norma de seguridad y salud en el trabajo, una norma que exige a las empresas, por ejemplo, que tengan un comité de seguridad y salud en el trabajo, si es que tienen más de 20 trabajadores, si es que tienen menos, un supervisor de seguridad y salud, que tengan una matriz hiper de riesgos por puestos, por áreas, también un comité de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que mencionaba, que se va a encargar de hacer las investigaciones de accidente, de aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Las capacitaciones obligatorias también que tienen que realizar, entre otras obligatoriedades que nacen a partir de esta norma. La entrega de los equipos de protección personal, los EPPs, también obligatorio, ¿no? Con la seguridad se busca un ambiente de trabajo digno y seguro, con protección y capacitación para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Estimados participantes, hasta aquí, por favor, alguna duda, alguna consulta, pueden hacer uso del chat, por favor, para que hagan sus consultas. Todas las consultas son bienvenidas, todas las consultas ayudan a profundizar más los temas. Bienvenido Miguel Ángel de Bagua, Angélica de Chiclayo, Nicole de Arequipa, bienvenidos todos. Alison puede escribir su consulta en el chat. Vamos a dar 30 segundos, por favor, para consultas. Si todo está claro, si es que están ahí, por favor, conectados, sus manitos para poder verlos, por favor, sus manitos, su like. La evolución, vamos a ver ahora la evolución del derecho laboral, la legislación laboral en el mundo, ¿no? Por ejemplo, se inicia, ¿no?, con esclavitud, las formas de trabajo se inician con esclavitud, ¿no? Por ejemplo, el que tuviese más esclavos en esa época era el más poderoso de la antigüedad, ¿no? Se trabajaba en agricultura, la cerámica, la artesanía, la metalurgia, ¿no? Luego, el mundo fue evolucionando, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues los esclavos no tenían derecho a sus vidas, a sus proyectos personales, ¿no? Porque eran obligados a trabajar en las tierras, eran sometidos a maltratos. Por ejemplo, hoy por hoy, los trabajadores tienen sus proyectos de vida personales y la empresa no interfiere en ellos, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? La libertad que podemos tener el día de hoy, ¿no? Luego tenemos que fueron surgiendo las masas laborales, ¿no? Para resumirlo, surge la revolución industrial que trae consigo el surgimiento, por ejemplo, de las masas laborales. Se veía en ese entonces al trabajador como una máquina, solo estaban enfocados en la producción. Inclusive trabajaban niños, trabajaban mujeres embarazadas y la jornada podía extenderse hasta 18 horas al día. Imagínense ustedes. Entonces, surgen las masas laborales, pero dentro de estas masas laborales surgen líderes informales, aquellos que empezaron a exigir mejores derechos laborales y que tuvieron seguidores en su momento, ¿no? Y de ahí nacen ya pues las organizaciones, ¿no? Y la jornada ya no es de 16 horas, sino de 8, se prohíbe el trabajo de niños, el trabajo de mujeres embarazadas también se prohíbe, ¿no? Y lo que hoy estamos viviendo, pues, ¿no?, es pues que la jornada laboral es de 8 horas, no hay trabajo infantil, ¿no? Y que siempre estamos apuntando a mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿sí? Para que entiendan un poco cómo ha ido evolucionando la normativa laboral en el mundo. ¿Alguna consulta, por favor, estimados participantes? Ok, vamos a avanzar. Mientras tanto, en el Perú, la legislación laboral
ha evolucionado significativamente desde el siglo XX con la introducción de leyes clave como la Ley General del Trabajo del año 1936 y más recientemente el Decreto Legislativo número 728 que establece el régimen de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que viene a ser una norma madre porque tiene en resumen pues todos los derechos laborales. Existen otras normas específicas como por ejemplo de CTS, de vacaciones, de asignación familiar, pero todo ello está consignado también dentro de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Estos cambios han sido impulsados por la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y económicos. En el Perú, aquí también se está presentando, estimados participantes, una tabla bastante importante, interesante, que habla sobre cómo evolucionó la legislación laboral en el Perú. Datos importantes, por ejemplo, tenemos, ¿no?, que en el año 1919 hay un decreto de las 8 horas laborales, ¿no? Luego tenemos también aquí que se da en el año 1932, por ejemplo, en el año 1932, la ley 7505, que hablaba sobre ya 15 días de vacaciones, pero que luego el año 1937 es ampliada a 30 días. Otro dato importante es la ley número 8563, que otorga 30 días de vacaciones y elimina el horario de verano. Es vigente, mantiene vigente el descanso vacacional, horario eliminado, ¿no? O sea, se elimina el horario de verano que había en 1937. Luego, otro hito importante es en el año 1989, cuando se otorga asignación familiar, ¿no?, con la ley 25129 y modificada por la ley 27735. En el año 1990 surge la CTS, en el 91 la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el decreto legislativo número 728. Luego tenemos, ¿no?, que en 1991 se da el decreto legislativo número 713 sobre vacaciones, feriados, descanso semanal, ¿no?, vigente, que derogó normas anteriores. Aquí en estas dos tablas pueden ver toda la evolución, cómo ha ido cambiando en nuestro país, ¿no? Bastantes cambios, y tengan por seguro que la norma va a seguir cambiando, porque se tiene que adaptar a lo que exige, por ejemplo, el microentorno, el macroentorno de las organizaciones. Hasta aquí, por favor, alguna consulta, estimados participantes. Si tienen alguna duda, por favor, pueden utilizar el chat. Principios fundamentales del derecho laboral, principio de protección. Recuerden que la ley es tuitiva, siempre va a favorecer al trabajador. En un caso de duda, siempre va a dar la razón o la interpretación más favorable para el trabajador. Primacía de la realidad es el principio que hace referencia a que prima lo que realmente hace el trabajador. Por ejemplo, imaginemos que un trabajador en su contrato de trabajo tiene consignado el puesto de, por ejemplo, operario de maquinaria pesada. Pero en la práctica no es un operario de maquinaria pesada, sino es un administrador. Está en oficina, hace trabajos administrativos y su nivel de responsabilidad de pronto es más grande. En el sentido, si el trabajador llega a un conflicto con la empresa, más allá de lo que dice el contrato para temas de solución legal, más allá de lo que dice el contrato, va a primar la realidad, ¿no? A ello hace referencia a primacía de la realidad. Si es que el trabajador, por ejemplo, demuestra fehacientemente que él es un administrador, tiene fotos, tiene correos, videos, evidencia, ¿no? En ese sentido, prima la realidad. La irrenunciabilidad. El trabajador no puede renunciar válidamente a sus derechos legales. Es decir, por ejemplo, los beneficios sociales no prescriben, ¿no? Imaginemos que usted fue a recoger su liquidación de beneficios sociales, le dieron un monto, usted ya firmó la liquidación de beneficios sociales, sin embargo, usted luego se entera que le correspondía más dinero, que ahí en contabilidad de pronto ajustaron los números, lo han engañado, pero usted ya firmó, ya puso su huella digital, usted ya se gastó el dinero, ya se compró un televisor para ver el mundial, y está preocupado porque siente que lo han estafado. En ese sentido, usted tiene todo el derecho, no importa cuánto tiempo ha pasado, si es que ha pasado 1 año, 2 años, usted puede ir a su NAFIP, puede exigir el pago de estos derechos laborales. A ello hace referencia el principio de la irrenunciabilidad. Luego tenemos la continuidad.
la norma laboral presume que toda relación laboral es a plazo indefinido, ¿no? Es indefinido, ¿correcto? Existen excepciones, sí, que son los contratos a plazo fijo, que tienen que tener una causa objetiva, la razón de por qué son temporales. El principio de buena fe, ambas partes deben actuar con transparencia y lealtad. Y luego tenemos la razonabilidad. La razonabilidad hace referencia, estimados participantes, a que si bien es cierto, el empleador tiene un poder de dirección y bajo este poder de dirección puede sancionar, puede disciplinar al trabajador, la razonabilidad es aquel principio que le va a poner límites. Por ejemplo, supongamos que un trabajador tiene 2 años en la empresa, pero nunca ha llegado tarde. Nunca ha llegado tarde. Sin embargo, resulta que esta semana el trabajador llegó en 2 días seguidos, 5 minutos después de la hora. El empleador decide de despedirlo, porque 2 días seguidos llegó 5 minutos después. Es razonable que a un trabajador que durante 2 años nunca llegó tarde y que en esta semana 2 días llegó tarde, solamente 5 minutos. ¿Es razonable? La respuesta sería no. Entonces, más allá de lo que dice la norma laboral, también el empleador tiene que actuar bajo este principio de la razonabilidad. ¿Sí? ¿Alguna consulta, por favor, estimados participantes? Vamos a ver ahora la jerarquía de la normativa laboral en el Perú. Tenemos, por ejemplo, en el nivel número 1, la Constitución Política del Perú, la Carta Magna, que adopta la legislación laboral, los tratados internacionales como la OIT, Derechos Humanos, las leyes laborales, ejemplo, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, reglamentos y normas complementarias, los convenios colectivos en el nivel número 5, en el nivel número 6, contrato individual de trabajo, reglamentos internos y manuales en el nivel número 7. ¿Sí? El contrato no puede desconocer lo que la ley, lo que dice la ley. Si lo hace, es inválido, ¿no? También ninguna norma puede desconocer lo que dice una norma superior. Por ejemplo, el contrato de trabajo, ¿sí? No podría indicar que el periodo de prueba va a ser de 1 mes, cuando en las leyes laborales indica que mínimo es 3 meses para quienes no tienen ninguna categoría ocupacional. Si son de confianza puede ser hasta 6 meses y si es de dirección hasta 1 año. A ello hace referencia también, por ejemplo, la jerarquía, ¿no? Hasta aquí, por favor, alguna consulta, estimados participantes. Vamos a dar 30 segundos, por favor. Pueden hacer sus consultas. Si tienen alguna duda, pueden escribirlo, ¿sí? No tengan temor, que todas las consultas son bienvenidas. 30 segundos para consultas, por favor. Ok, Teresa nos dice, buenos días, hasta el momento está claro la información. Ok, ¿listo? Sí, vamos a avanzar entonces, estimados participantes. Sobre la Constitución Política del Perú, en la norma suprema del país, establece los derechos fundamentales de las personas, incluyendo los derechos laborales, como la libertad del trabajo, el derecho a una remuneración justa, el descanso, la sindicalización, entre otros.
¿no? Toda norma laboral debe respetar lo establecido en la Constitución política de cada país. En el nivel 2 tenemos los tratados internacionales, por ejemplo, son acuerdos suscritos por el Estado peruano con organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tienen rango constitucional cuando reconocen los derechos fundamentales, por ejemplo, los convenios de la OIT sobre jornada laboral, trabajo forzoso, trabajo infantil, entre otros. En el nivel número 3 tenemos las leyes laborales. Ejemplo, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral son normas emitidas, ¿no? Ustedes saben que el Congreso de la República es el que crea las leyes, ¿no? Regulan los aspectos generales del trabajo, por ejemplo, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 00397-TR, que regula contratos, despidos, jornada laboral, vacaciones, entre otros. En el nivel número 4 tenemos reglamentos y normas complementarias, ¿no? Cada ley tiene su reglamento. Los convenios colectivos, acuerdos suscritos entre empleadores y sindicatos que representan a los trabajadores. El contrato individual de trabajo puede ser indeterminado o a plazo fijo, ¿sí? Y el contrato de trabajo debe contener cláusulas que estén dentro del marco normativo. Reglamentos internos y manuales son disposiciones internas, ya son documentos de gestión interna de la organización. Vamos a ver sobre este punto de reglamentos y manuales, por ejemplo, qué reglamentos internos son obligatorios. Tenemos el reglamento interno de trabajo, es obligatorio para las empresas que tienen más de 100 trabajadores, establece la norma de disciplina, conducta, horarios, sanciones, deberes y derechos, y se registra en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El reglamento de seguridad y salud en el trabajo, RIS, que es obligatorio, lo manda la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Luego tenemos que regula las políticas, responsabilidades y medidas preventivas en materia de salud y seguridad ocupacional. Se revisa y actualiza al menos cada 2 años, ¿no? El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Manuales y documentos normativos recomendados para las buenas prácticas. Ya conocemos el MOF, el Manual de Organización y Funciones, que va a contener y que parte desde un buen análisis y perfil de puestos, va a contener la información sobre qué funciones realiza determinado puesto y cuáles son las especificaciones o requisitos o atributos de habilidades técnicas, cognitivas, habilidades blandas que debe tener quien sea el perfil ideal para este puesto. Define la estructura jerárquica y relaciones funcionales también, ¿no? La parte de la estructura organizacional, el organigrama, la forma como se van a comunicar en la empresa, los canales de comunicación formal. Tenemos luego el manual de políticas de recursos humanos. Define criterios para reclutamiento, selección, capacitación, evaluación de desempeño, licencias, vacaciones, entre otros, ¿no? Que son manuales que establecen los procedimientos, ¿no? Procedimiento para determinadas situaciones, ¿no? Ahora, estos manuales de política de recursos humanos, manual de procedimientos, tienen que estar documentados, ¿no? Y tienen que tener flujograma. Siempre es importante que todos los procesos tengan flujograma o diagrama de flujo, ¿no? Donde se utiliza una simbología estandarizada y a través de esta simbología se realiza el diagrama, ¿no? Y se tiene que actualizar con mucha frecuencia también, porque los procesos podrían presentar variaciones en el tiempo. El Código de Ética y Conducta establece principios y valores corporativos, así como conductas esperadas y sancionadas. Muy útil para prevenir conflictos, fraudes o discriminación. El Manual de Seguridad de la Información indica cómo proteger la información confidencial, los accesos digitales y la gestión de los datos personales, según la Ley de Protección de Datos, Ley número 29733. El Plan de Prevención de Riesgos Psicosociales, sugerido especialmente para empresas donde hay alto nivel de estrés laboral y puede formar parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hasta aquí, por favor, estimados participantes, se ha hecho mención de los manuales y documentos normativos que son útiles para las buenas prácticas en las organizaciones. Muy buenos días, Jessie, bienvenida.
Estimados participantes, ¿alguna consulta, por favor, hasta aquí? Pueden hacer uso del chat, pueden escribir ahí sus consultas. Si es que se está entendiendo, también confirmar con sus manitos, su like para tenerlo de indicador, por favor. Listo, vamos a avanzar entonces. El rol del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es la entidad que se encarga de formular las políticas nacionales en materia laboral y también se encarga de fiscalizarlas, ¿no? Se encarga de dirigir y supervisar. El Ministerio de Trabajo se encarga de hacer las políticas, de formular las políticas nacionales en materia laboral. Y es la misma entidad la que se encarga de supervisar y fiscalizar su cumplimiento a través del organismo adscrito que es SUNAFIL. Para que tengan una idea, SUNAFIL forma parte del Ministerio de Trabajo. Es un organismo del Ministerio de Trabajo cuya función es supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha formulado, ¿no? A través de políticas nacionales. Hasta aquí, por favor, si hubiese alguna consulta, pueden utilizar el chat. Ahora, ¿cuál es el rol del Ministerio de Trabajo? Promover el empleo decente y el respeto a los derechos laborales. Diseñar y supervisar sistemas de trabajo que aseguren el cumplimiento de políticas laborales. Fomentar la formalización laboral, un tema bastante delicado en el país, un tema que está adoleciendo la formalización laboral. Les dejo un dato, por ejemplo, según un informe de la PEA en el Perú, ¿no? El 70% de trabajadores están en informalidad, en la informalidad. De los 18 millones de trabajadores que conforman la PEA, 12 millones son informales, no tienen un contrato de trabajo, no tienen beneficios sociales, para que tengan una idea de la gravedad del asunto. Y es que a lo largo de la historia del país no se ha podido combatir la informalidad porque tenemos estados o gobiernos, perdón, gobiernos de turno que no han buscado ese diálogo con los negocios informales, muchos de ellos producto de los fenómenos migratorios ocurridos en los 60, 70, ¿no? Pero que hasta ahora no se han formalizado, ¿no? Y todavía se ha normalizado, ¿no? En algunos sectores la informalidad, ¿no? En ese sentido hace falta también que las instituciones como SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, la SUNAT también pues puedan trabajar mejor y que hagan un acompañamiento real que genere oportunidades y confianza para estas empresas que existen, pero que son informales hasta ahora. Luego tenemos mejorar las competencias laborales, siempre busca brindar capacitaciones, promover las competencias, hay bastantes capacitaciones virtuales que promueve el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, gratuitas también. Luego, impulsa el diálogo social tripartito, ¿no? Es decir, entre el trabajador, ¿no? La empresa, ¿no? Para que tengan la mejor relación posible, ¿correcto? La concertación laboral y el desarrollo sostenible del país. Entonces, hasta aquí, estimados participantes, si hubiese alguna consulta, por favor, pueden utilizar el chat. Ahora vamos a adentrarnos a la definición de un contrato de trabajo. ¿Sí? Ya hemos visto qué es legislación laboral, la parte de la evolución, qué hace el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver ahora la definición del contrato de trabajo. Y es que nosotros en nuestra vida diaria estamos constantemente firmando contratos. Para que se hagan una idea, cuando ustedes toman, por ejemplo, un taxi y están negociando la tarifa, ya están generando un contrato porque están pagando por un servicio. Van al supermercado, van a una bodega, compran un producto, entregan a cambio el dinero de su pago, entonces ya se genera un contrato. Sin embargo, estos contratos que todos los días estamos firmando en nuestras vidas cotidianas es un contrato verbal. La norma laboral, por ejemplo, establece que los contratos de trabajo pueden ser a plazo indefinido y que para esto no se requiere, por ejemplo, que sean por escrito, no hay una formalidad obligatoria de que sean por escrito. Sin embargo, si es que son
a plazo fijo o determinado, sí hay una obligatoriedad de que tienen que ser por escrito. Y tienen que ser por escrito para que se evidencie la causa objetiva, que es la razón de por qué es que se está contratando de forma temporal al trabajador. ¿Sí? Entonces, el contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades entre un trabajador, necesariamente una persona natural y un empleador. Que el empleador en este caso puede ser una persona natural o una persona jurídica. En el caso del trabajador, sí o sí tiene que ser una persona natural, ¿no? En virtud del cual el trabajador pone a disposición del empleador sus servicios, ¿no? A cambio de una remuneración. Estimados participantes, si hasta aquí hubiese alguna consulta, algún caso, por favor, pueden hacer uso del chat. Vamos a dar 30 segundos para consultas. Listo, entonces vamos a avanzar. Ok, Angélica nos consulta si es que no hay contrato, ¿cómo le pagarían? Tiene que haber un contrato. Mientras una persona esté realizando labores dentro de un centro de trabajo, también si es que recibe indicaciones, si es que recibe materiales para realizar el trabajo, se configura la subordinación. En ese sentido, tendría que haber un contrato de trabajo. Tienen que abonarle a su cuenta a través de planilla. Ahora, ¿qué ocurre con empresas que son informales, que utilizan contratos por locación de servicios, ¿no? En este caso, recibos por honorarios? Obligan a los trabajadores a que emitan recibos por honorarios, ¿no? Lo cual es ilegal. Luego tenemos la consulta de Teresa, nos consulta una persona que es contratada por periodo de 3 meses, 6 meses, luego un año, ya puede tener sus vacaciones pagadas o todavía. En el caso de las vacaciones, se tiene que configurar el periodo vacacional. En este caso, la norma hace referencia a un año, ¿no? Pero dentro de un año también tiene que haber un cómputo, ¿no? Si es que es una jornada, por ejemplo, de lunes a sábado de 6 días, son 260 días efectivos laborados, ¿no? Y si es de 5 días, son 210 días. Al siguiente año se puede disponer las vacaciones, ¿sí? ¿Alguna consulta adicional, estimados participantes, por favor, para continuar? Si todo está claro, sus manitos, su like, por favor. Ok, vamos a avanzar. Los elementos esenciales del contrato de trabajo. Tiene que haber una prestación personal. ¿Qué quiere decir la prestación personal? Que solo usted y nadie más que usted como trabajador puede realizar el trabajo. Por ejemplo, si usted no puede ir el día de mañana a su trabajo, usted de forma autoritaria, ¿no? De forma personal, no podría decir o decidir que su vecino, su primo, su tío vaya mañana a trabajar por usted. No podría enviar a otra persona. Para ello hay procedimiento. Usted comunica a la empresa le da una licencia, la empresa es quien, bajo su poder de dirección, va a ver cómo soluciona el problema.
asignará a otra persona, contratará a otro trabajador, pero usted no puede decidir quién va a trabajar por usted, porque no es lo correcto legalmente, ¿sí? A diferencia del contrato de locación de servicio, ¿no? Que el locador cumple con un determinado servicio y ahí se termina. La relación, no hay relación laboral, puede hacerlo con otras personas también. La remuneración es el pago a cambio de los servicios prestados como trabajador. Tiene que ser con una frecuencia ya establecida, tiene que ser pagado de forma periódica a través de la planilla, ¿sí? Y tiene carácter remunerativo porque es de libre disponibilidad. O sea, el trabajador lo recibe y él decide qué hace con el dinero. No se confunde, que no se confunde el término de remuneración, por ejemplo, con viáticos. Los viáticos son para el desempeño de las funciones de los trabajadores. Por ejemplo, si un trabajador va a Trujillo a realizar una actividad propia de la empresa, en representación de la empresa, en ese sentido, los viáticos que le abonen no forman parte de la remuneración. Luego la subordinación. Ok, luego de la subordinación viene, ¿no? ¿Por qué se da la subordinación? Para aclarar. La subordinación se da cuando el trabajador cumple un horario de trabajo, cuando el trabajador se somete a las disposiciones del empleador. Por ejemplo, le da herramientas, un asistente administrativo va a un centro de trabajo, se configura la subordinación. Hay un horario de trabajo también. Le proporcionan una computadora, un escritorio, se configura. Le dan las indicaciones, le asignan las funciones. Hay subordinación, ¿sí? Hasta aquí alguna consulta, por favor. Recuerden que para que haya un contrato de trabajo, para que exista una relación laboral, tiene que haber prestación personal más remuneración más subordinación. Son elementos fundamentales, es decir, la relación laboral para que se configure sí o sí necesita de los tres elementos. Pueda que haya prestación personal y haya remuneración, pero si no hay subordinación, no hay una relación laboral. ¿Correcto? ¿Alguna duda, por favor, hasta aquí, estimados participantes? Tenemos aquí algunos casos para revisarlos. La prestación personal, por ejemplo, ¿no? La empresa Servicios Generales Norte contrata a Julia para que realice labores de limpieza en una oficina durante las tardes. Al segundo día, Julia envía a su prima Teresa a realizar el trabajo, argumentando que ella no puede ir por motivos personales. Se está cumpliendo el elemento de prestación personal del contrato de trabajo. ¿Puede Julia ser considerada trabajadora si delega su labor? La respuesta en este caso, estimados participantes, es no, ¿cierto? Como nos dice Angélica, no. Se da la siguiente situación. Está trabajando por horas de tarde. Bueno, trabaja de tarde, por horas. Puede que se configure un horario de jornada completa, sí, si es que es a partir de 4 horas. 4 horas con 00 minutos es jornada completa. 3 horas con 59 minutos, tiempo parcial. Ahora, puede que se configure, sí. Por ese lado, habría que analizarlo. ¿Sí? ¿Se cumple, por ejemplo, la prestación personal? No, porque ella está enviando a otra persona. Y la empresa, al dar consentimiento de que lo haga otra persona, desconfigura ese elemento. Desconfigura ese elemento. No existiría la prestación personal porque prácticamente tiene un equipo. Cuando ella no puede ir, manda a sus familiares. ¿Sí? Luego, ¿hay subordinación? No, no hay subordinación, ¿no? No hay subordinación. Luego, ¿la prestación personal de servicio se configura? No, en este caso no. En una relación laboral, la prestación debe ser personal. Julia no puede ser reemplazada por otra persona. Si se permite el reemplazo libremente, es decir, la empresa lo consiente, no se trata de un contrato de trabajo. Si no es un contrato de trabajo, correspondería un contrato de locación de servicios, que Julia por sus servicios emita un recibo por honorarios. Vamos a ver la consulta de Teresa. A ver, vamos a ver. Nos dice,
Si en la boleta que nos emiten figura 30 días laborados, sin embargo, en los meses que tienen 31 días, que se elaboran los 31 de ese día elaborado, no está dentro de la remuneración. ¿Por qué? Muy buena pregunta, Teresa. Es porque para términos legales, laborales, todos los días, o cuando se hable de un mes, todos los meses, cuando se hable de un mes, es 30 días. Supongamos que febrero trae 28, para términos laborales es 30 días para el cómputo. Si octubre trae 31, se considera 30. ¿Sí? Es en razón a la cantidad de, perdón, es lo que indica la norma, que en términos legales, laborales, siempre el mes se va a considerar de 30 días, estimada Teresa. ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional, por favor, que tengan, estimados participantes? Ok, gracias, Teresa, por la consulta. Vamos a ver otro caso. A ver, vamos a ver qué opinan en el chat. Por ejemplo, con respecto a la remuneración, Andrea es contratada por una empresa de servicios contables como auxiliar administrativa. Su contrato indica que trabajará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. La empresa le paga mensualmente 1,200 depositados en su cuenta bancaria a fin de mes. Además, le dan asignación familiar y está afiliada a eSalud. Se configura el elemento de la remuneración. ¿Qué dicen en la clase? A ver, en el chat, por favor, ¿se configura o no? Le pagan 1,200, tiene asignación familiar y está afiliada a salud. ¿Qué dicen en la clase? A ver, vamos a ver. ¿Se cumple la subordinación o no? En el caso que hemos presentado. Si hay subordinación, por favor, alguien que confirme, que está atento, que nos diga si es que hay o no hay remuneración, por favor, para tenerlo como indicador en el chat. Sí se configura la remuneración, porque tiene frecuencia, se paga mensualmente, ¿no? Correcto, sí hay. Angélica, no sé qué sí hay. También, y además está en salud y recibe asignación familiar. Esto evidencia que la trabajadora está en planilla. Vamos con el caso número 3 sobre subordinación. María diseña afiches publicitarios desde su casa para una panadería. Ella decide el horario, ojo, ella decide el horario, los colores, las frases y cómo entregue el archivo. Solo le piden el diseño final. No tiene un jefe directo ni recibe órdenes. María tiene contrato de trabajo con la panadería o tendría derecho a un contrato de trabajo con la panadería. ¿Qué dicen en la clase? Sí, no o por qué. No, no dice Marilyn, incorrecto, porque ella decide los horarios. Aquí está la fundamentación. Ella decide los horarios, ella trabaja por su cuenta, está brindando un servicio y más se acerca a un contrato de locación de servicios. ¿Sí? Prestación de servicios con recibo por honorarios, así es. Así es. Correcto, muy bien. Vamos al siguiente punto. Ahora vamos a adentrarnos a las modalidades de contratación. El artículo 4 de la Ley de Actividad y Competitividad Laboral indica que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indefinido. O sea que la norma presume que los trabajadores van a realizar labores permanentes, ¿no? Presunción de plazo indeterminado. Mientras tanto, en el artículo 53 de la misma norma se indica lo siguiente. Los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Es una excepción a la norma, ¿no? Y es que por ello es que surgen los contratos a plazo fijo, sujetos a modalidad, que son temporales.
En el caso de los contratos a plazo indeterminado, por ejemplo, estos pueden ser verbales o escritos y no requiere formalidad, ¿no? Sin embargo, los contratos a plazo determinado, o sea, que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, sí tienen que ser elaborados por escrito, porque se tiene que consignar la causa objetiva. Por ejemplo, imaginemos que hay una empresa de transporte que le brinda servicio logístico a una empresa que produce zapatos en Lima. La empresa de transporte va hasta la fábrica de zapatos, llena los camiones y los lleva a provincias y los distribuye en las tiendas o distribuidores autorizados que tiene la empresa fábrica de zapatos. Entonces, la empresa de transporte tendrá una cláusula de causa objetiva, ¿no? Cuyo tenor podría decir lo siguiente, ¿no? La empresa de transportes es una empresa que brinda el servicio de logística y distribución a nivel nacional, ¿no? Y actualmente tiene un contrato para la distribución de los productos de la empresa de zapatos, el nombre, ¿no? Poner la fecha de vigencia de ese contrato civil, comercial, ¿no? Para lo cual requiere la contratación de un estibador, un chofer, administrador, ¿no? Pero esa persona que se contrate bajo esa cláusula objetiva tiene que ser exclusiva para brindar ese servicio, para trabajar en la ejecución de ese servicio. Porque si la empresa tiene varios clientes corporativos y tiene un trabajador que apoya en la gestión de servicio para más de un cliente corporativo, entonces se desconfigura, se desnaturaliza el contrato. Es decir, el contrato que era a plazo fijo se convierte en indeterminado, en automático. Y la única razón por la cual podrían sacar al trabajador de la empresa ya no sería el vencimiento, en este caso porque es indefinido, sino si es que él comete alguna falta grave que sea causal de despido. Hasta aquí, por favor, si es que tienen alguna duda, estimados participantes. Angélica, por favor, ¿podría aclarar su consulta? Por favor. Ok, vamos a avanzar. Vamos a ver la contratación a plazo indeterminado. ¿Qué nos dice? Es la regla de la contratación laboral, la presunción de que el trabajador va a realizar labores permanentes. No existe límite temporal, no exige formalidad alguna. Se formaliza con la incorporación del trabajador a la planilla electrónica. Sin embargo, se recomienda que sea por escrito para que usted también pueda consignar. Si bien es cierto, la norma no exige una formalidad escrita, tampoco es que lo prohíbe. Entonces, en ese sentido, usted puede aprovechar para hacer un contrato indefinido por escrito, donde va a consignar algunas cláusulas que considere usted necesarias para mitigar riesgos laborales a futuro. ¿Sí? Vamos a ver consultas en el chat. Teresa nos dice, si el empleado trabaja por 5 años consecutivos, deja de firmar contrato cada año y el último que firma, a ver, Teresa nos dice, si el empleado trabaja por 5 años consecutivos, deja de firmar su contrato cada año y el último que firma un contrato con el que indica, sí, si el contrato dice que es indefinido y está por escrito, ¿no? Ya usted está de forma indefinida en la empresa, ¿no? O sea, es un contrato indeterminado. Pero algunas empresas suelen hacerlo por escrito, no está prohibido, ¿sí? Sin embargo, hay una regla para la recontratación, les explico. Un contrato a plazo fijo se puede renovar constantemente, ¿no? Por ejemplo, podría usted firmar un contrato por 5 meses, luego por 6, de forma consecutiva, luego por un año. Sin embargo, los contratos de trabajo, según la modalidad, tienen un tiempo máximo, un plazo máximo para que se puedan renovar. Superado este plazo, se desnaturaliza. Por ejemplo, obra o servicio específico es máximo 5 años. El trabajador puede firmar un contrato por 6 meses, luego por 5 meses, luego por un año, pero
la suma de estos periodos consecutivos no puede superar los 5 años. Si es que lo llegase a superar, este contrato se desnaturaliza, es decir, deja de ser a plazo definido o a plazo fijo y se convierte en plazo indeterminado. ¿Sí? Vamos con otra consulta. El personal de confianza bajo decreto legislativo 728 es bajo contrato indeterminado. Los trabajadores de confianza pueden tener un contrato a plazo fijo o indeterminado. Lo único que va a variar en ellos es que tienen la calificación de confianza que tiene que ser notificada por escrito. Y esta calificación, por ejemplo, los va a, en algunos casos podría darse que los exonere, ¿no? Casos muy particulares de la jornada máxima legal, ¿cierto? Y les da cierto estatus dentro de la empresa, ¿no? Pero un trabajador puede exigir que le asignen la categoría de confianza, no. Es la empresa de forma voluntaria que lo hace. Luego tenemos la contratación a plazo fijo y de naturaleza específica, ¿no? La celebración sí exige una formalidad. Tiene que haber una causa objetiva, que es la razón de ser el contrato. ¿Por qué es temporal el contrato? ¿Por qué estoy contratando al señor Juan Pérez por 5 meses? No se tiene que especificar. Luego, precisar el tipo de contrato, según la modalidad. Están sujetos a un plazo o a una resolución, a una condición resolutoria. No tienen un tiempo límite. Luego tenemos el acuerdo, tiene que darse de forma escrita. Tenemos aquí la contratación a plazo fijo y de naturaleza específica. Por ejemplo, tenemos los contratos temporales, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, puede ser por inicio o incremento de actividad. El inicio de una nueva actividad empresarial. Por ejemplo, usted de pronto tiene una línea de producción como empresa y decide lanzar al mercado 2 productos más. Califica acá, ¿no? Como inicio o incremento de actividad. Necesidades del mercado, ¿no? La atención de incrementos coyunturales de la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. Por ejemplo, 2020, ¿no? 2020, COVID-19, se incrementó la producción de mascarillas porque se incrementó la demanda de este producto. Por ejemplo, ¿no? De alcohol también. La reconversión empresarial hace referencia, por ejemplo, a toda variación de carácter tecnológico en las máquinas, equipos, instalaciones, sistemas, métodos y procedimientos de la empresa. De naturaleza accidental, por ejemplo, ¿no? Tenemos el contrato ocasional, ¿no? Por ejemplo, la atención a necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Suplencia, ¿no? Suplencia es cuando se sustituye a un trabajador estable. De emergencia, ¿no? Atender las necesidades promovidas en caso fortuito o fuerza mayor. Luego tenemos los contratos por obra o servicio. Obra o servicio específico. Cubrir actividades con objeto previamente establecido y de duración determinada. Luego tenemos intermitente, artículo 64, ¿no? Indica lo siguiente: cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. ¿En qué casos se utilizan contratos intermitentes? Por ejemplo, se podría utilizar contrato intermitente en el régimen agrario, donde el trabajo va a depender de la duración de las cosechas, que no son durante todos los 12 meses del año, sino en determinados meses del año. En la pesca también, ¿no? Contratos a plazo fijo y de naturaleza específica, el plazo máximo que pueden ser renovados. Aquí está a propósito de la consulta de la estudiante Teresa en este caso. Vamos a ver. Por ejemplo, de naturaleza temporal, ¿no? Por incremento de actividad, máximo 3 años. Es decir, puede firmar varios contratos, pero que la sumatoria de estos contratos tienen que ser consecutivos, no puede superar los 3 años. Luego tenemos por necesidades de mercado, máximo 5 años. Por reconversión empresarial, máximo 2 años. De naturaleza accidental, ocasional, 6 meses. Suplencia hasta que
se reincorpore el trabajador o trabajadora suplida. De emergencia, 2 años máximo. ¿Sí? Luego tenemos por obra determinado servicio específico, máximo 5 años. Intermitente, ¿no? Por ejemplo, sin plazo límite, sin plazo límite. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, por temporada, sin plazo límite. Por temporada es, para que tengan una idea, por ejemplo, cuando ocurre algo que se repite todos los años en la misma fecha. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Las fiestas navideñas en diciembre, las fiestas patrias en julio, entre otras fechas significativas, ¿no? La contratación a tiempo parcial, estimados estudiantes, para que se configure tiempo parcial tienen que haber un promedio de menos de 4 horas de labores al día. Menos de 4 horas. Si alguien tiene 4 horas, tiempo completo. Si alguien tiene hasta 4 horas con 59 minutos, es part-time. ¿Sí? Debe ser por escrito y este tipo de contrato se tiene que elevar o tiene que registrarse en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Luego tenemos la contratación a plazo fijo y naturalización específica. ¿Cuáles son las principales causas de desnaturalización? Recuerden que la desnaturalización es cuando el contrato que era a plazo fijo, que tenía una fecha de fin, que era temporal, y una fecha de inicio, una fecha de fin, que era temporal, se naturaliza cuando se comete un acto fraudulento, cuando el trabajador, por ejemplo, sigue laborando cuando ya se terminó el servicio, o cuando ya venció el contrato y el trabajador continúa yendo a la empresa, o cuando el trabajador brinda o está en la gestión para brindar el servicio a más de un cliente, también se desconfigura y se desnaturaliza. Recuerden que el término desnaturalizar es cuando el contrato se convierte o pasa de ser un contrato a plazo fijo temporal a un contrato indeterminado, o sea que no tiene fecha de fin. Correcto. Hay una regla también para la recontratación que nos dice lo siguiente: los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades a plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año del cese. Las infracciones, ¿no? Por ejemplo, el artículo 25 nos habla sobre el incumplimiento, ¿no? Nos dice lo siguiente: el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización y su uso fraudulento y su uso para violar el principio de no discriminación. También es una falta muy grave no celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo cuando este requisito es exigible, es decir, los contratos temporales, así como no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato dentro del plazo establecido en la norma correspondiente. También vamos a tocar este tema de contratación. Hasta aquí, por favor, estimados participantes, antes de pasar a contratación de trabajadores extranjeros, ¿hay alguna consulta? Por favor, pueden utilizar el chat. Vamos a dar 30 segundos para consultas, por favor. 30 segundos para consultas. Pueden utilizar el chat, por favor. Ok, un part-time máximo. Vamos a ver las consultas un momento. Tenemos una consulta de Marilyn, nos dice: un trabajador en modalidad medio tiempo, part-time, ¿puede contar con sus beneficios o no tiene derecho a ello? Tiene algunos beneficios, por ejemplo, pero reducidos, ¿no? No tiene derecho, por ejemplo, a la gratificación, no tiene derecho a CTS, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, Marilyn nos dice cuántas horas semanales como mínimo debe hacer un trabajador part-time. En promedio tiene que ser menos de 4 horas.
Es decir, menos de 24 horas tendría que hacer, ¿no? 23 horas podría ser, Mario. 23 horas, para que no haya problemas con el cálculo del promedio. ¿Qué pasa? Juli, nos dice, ¿qué pasa en una empresa? Si en una empresa solo te entregan copia del contrato y ningún reglamento interno, está en falta la empresa, ¿no? Está en falta. Muchas empresas se descuidan de ese tema. Y cuando llega la SUNAFIL y les hace el requerimiento de los cargos, en ese momento están corriendo a firmar. Y se exponen a que sean multadas por SUNAFIL, ¿no? En ese caso, estaría en falta la empresa, Julie. Vamos a avanzar, estimados participantes. Okay, un momento. Estamos en la parte de contratación de trabajadores extranjeros. Los trabajadores extranjeros pueden ser contratados para que realice trabajos en el país, sí, sí se puede, ¿no? Para ello tienen que contar con su calidad migratoria habilitada, ¿no? Por migraciones, tienen que cumplir con los requisitos que exige el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por ejemplo, el permiso de trabajo aprobado por migraciones, contrato aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. También tiene que haber, hay dos temas aquí, por ejemplo, que la contratación de extranjeros no debe superar el 20% del personal. Es decir, por cada 5 trabajadores peruanos se puede contratar un extranjero. Sí, el 20%. También el total del pago a los trabajadores extranjeros no debe superar, no debe superar el 30% del total de las remuneraciones, ¿no? Son dos condiciones que establecen, ¿no? El marco normativo para la contratación de extranjeros. Luego, excepciones, por ejemplo, si es que hay un trabajador que es especializado, ¿no? O que están casados con peruanos, con hijos de peruanos, entre otros, no tienen que hacer el procedimiento de contratación, ¿no? Perdón, el procedimiento de aprobación del contrato en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Por ejemplo, una empresa contrata un extranjero sin visado laboral y paga fuera de planilla, SUNAFIL impone multa, de hecho. Había una cláusula, por ejemplo, que obligaba a los empleadores a que paguen el pasaje de retorno de los trabajadores y sus familiares. Esta norma ya no existe, ya fue modificada, ya no es obligatorio. Vamos viendo ya la parte de las conclusiones, estimados participantes. Por favor, si hubiese hasta aquí alguna consulta, vamos a ver el chat. Me parece que hay consultas. Por favor, sus consultas en el chat antes de pasar a las conclusiones. Sí, si hay consultas, por favor, y no se desconecten que viene información importante sobre algunos temas. Profesor, nos dicen aquí una consulta de Marilyn, si no tengo como mínimo 5, exacto, tienen que cumplir con los requisitos, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, es nueva, no tiene tiene un trabajador en planilla, entonces no podría contratar, ¿no? Tiene que esperar a tener 5 mínimo, porque si no, la remuneración sería el 100% y va a infringir la norma, ¿correcto? Como conclusiones, recuerden que el derecho laboral es fundamental para garantizar las relaciones laborales. En el Perú ha evolucionado históricamente el derecho laboral, logrando avances significativos como la jornada de 8 horas, la participación en utilidades, vacaciones y asignación familiar. Sus principios orientan la interpretación y protección normativa, favoreciendo al trabajador. La jerarquía normativa laboral asegura la coherencia legal, prohibiendo que contratos o reglamentos internos contravengan normas superiores como la Constitución o tratados internacionales. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo promueve empleo decente,
fiscaliza el cumplimiento y fomenta la formalización laboral, protegiendo a grupos vulnerables. La legislación peruana contempla distintos tipos de contratos que deben ajustarse a las necesidades del empleador respetando derechos fundamentales del trabajador. Contrato indefinido, contrato determinado. Los contratos laborales requieren elementos esenciales, la prestación de servicios, remuneración y subordinación para configurarse legalmente. La modalidad de contratación debe adecuarse al vínculo laboral. El contrato indeterminado no requiere la formalidad escrita. Sin embargo, se recomienda que las empresas sí hagan por escrito estos contratos para que establezcan cláusulas que consideren que son necesarias para evitar problemas futuros. Los contratos determinados sí requieren, los que son a plazo fijo, una formalidad escrita, porque se tiene que establecer la cláusula objetiva, ¿no? De causa objetiva, que es la razón de por qué se celebra de forma temporal. Luego tenemos, ¿no?, que la contratación de trabajadores extranjeros está regulada con límites, requisitos migratorios y autorización previa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se tiene que registrar el contrato. Hay una plataforma que se llama Civice, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, donde se registra. Estimados participantes, por favor, consultas que tengan. Listo, entonces vamos con la siguiente parte de la sesión, por favor. ¿Sí? Vamos con la siguiente parte de la sesión. Estimados participantes, un momento, por favor. Ok, si no hubiesen consultas, por favor, en el chat, si es que tienen consultas para ir a la siguiente parte, para ir cerrando ya esta parte conceptual. Si no hubiesen consultas, por favor, confirmar que todo está claro. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto.